Yo quisiera saber si aquí, pues, dentro de lo que estamos presentes hoy, por ejemplo, nuestro ministro cantante, wow, artista de aquí, de las Islas, orgullo nuestro. Among us, I want to also ask, even so, to praise and worship minister, one of ours. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Nuestro líder espiritual, el pastor Alejandro Zorrilla. Our spiritual leader, Pastor Alejandro Zorrilla, do you have any questions? Más que una pregunta, es una alta preocupación que yo mismo he sentido, porque los hispanos se sienten intimidados cuando pasan estos problemas, específicamente en las escuelas, sienten que no se le da la atención debida. More than a question, I mean, we've had cases of Hispanics in the school system. When this type of things happen, they feel as if the situations are not being dealt accordingly. This is abuse in the schools. I just want clarification. Estos son abusos en la escuela. Quiero clarificar eso. Sí, en muchos casos se dan enfrentamientos entre los jóvenes, los niños en la escuela, y al momento de traer esto a colación a través de los líderes, pues se siente cierta parcialización. Y tenemos casos, especialmente allá en mi iglesia, hemos tenido casos donde algunas niñas han sido golpeadas, y al final pues todo se ha quedado ahí. No ha visto un seguimiento correcto. Yes, I'm speaking about certain issues like confrontations between kids. And when it comes to it, there have been some sort of partiality, which affects the Hispanic-speaking person, and things. Even within the church, we've had situations where some of the kids have been assaulted, and when it has been presented to the authorities or to the people who are in authority within the school system, things don't go any further. It just stays there. Okay, well, assault, those are criminal acts based on what you're explaining. And what you're saying is that there's a issue that you don't think that they are, or the school officials are being responsive to violence against Hispanic children. Is that what? Cuando hay ese tipo cuando se agrede a un niño, esto es un acto criminal, y de acuerdo a lo que estoy entendiendo, si me dices que lo que me estás diciendo es que las autoridades en la escuela no están haciendo su trabajo como es debido, ¿eso es lo que me estás diciendo? Exactamente. Yes. Okay, well, actually that's wrong. It sounds discriminatory, which is unlawful as well. I think that the best thing for you to do with respect to that is... Lo mejor que puedes hacer, porque eso es un acto discriminatorio, lo mejor que se puede hacer en cuanto a eso. Really pursue a process where you're actually trying to get to the right persons within this Department of Education. Es buscar la manera de llegar a las personas correctas dentro del Departamento de Educación, in order to advocate to protect the rights of the children. Para poder abogar para que los derechos de los niños sean protegidos. Because they need to know what's going on. So you don't stop at one level. If you stop at one level, if you're not getting any kind of response, or the kind of response or attention that you need, go to the next level. Porque no podemos solamente pararnos en un nivel. Si tú en el primer nivel no recibes el nivel de atención que es necesario entonces que sigamos hacia más arriba y busquemos las personas que son responsables de resolucionar todos estos casos. And be assertive, be very assertive about it, because... Y sean firmes en esto. Because the children, whether they're Hispanic or any other nationality, porque los niños, aunque sean hispanos o de cualquier otra nacionalidad, are entitled to be equally protected. Tienen el derecho de ser protegidos de igual manera. By our laws. Por las leyes nuestras. Una de las razones por la cual el ministro pastor Alejandro Zorrilla ha traído a colación este tema de la discriminación en las escuelas. One of the reasons why
pastor brought the issue of discrimination within the school system. Es porque en realidad estamos abrumados con tantas quejas de la comunidad hispana en las Islas Vírgenes con el sistema de las escuelas, principalmente porque no se le da seguimiento a quejas ya establecidas. It's because there is a flood of complaints from Hispanic-speaking children who say that in this type of cases, things are not dealt accordingly. Entonces, nosotros lo que queremos es, a través del enlace que hacemos, gracias al Señor por este enlace con usted, fiscal. What we want to do is really and truly by this link that has come about between us. Que podamos establecer, ¿verdad?, una seguridad un poco más a la comunidad hispana e independientemente todas las culturas que haya en las Islas Vírgenes. It's for us to look to assert the protection of not only the Hispanics, the Hispanic community, but really the community as a whole within the USVI. The victim advocates, what they do is they assist sexual assault victims throughout the trial period, throughout from the beginning when the case comes to the Attorney General's office, and provide counseling and provide the kind of help that they may need, because these are very, very difficult and sensitive cases. Tenemos una división que aboga por este tipo de víctimas para ayudarles a través del proceso de los casos, porque muchas veces pues necesitan este tipo de ayuda para asegurarnos de que ellas tienen el apoyo necesario para seguir hacia adelante. Lo que pasa es que he escuchado también, por eso traigo esta pregunta a colación, he escuchado de ciertos padres que the reason why I'm bringing this question about this because I've heard that some parents que por temor no hablan, pero sus hijos han tenido acoso. They may not be speaking out because they might have some sort of fear, but their children might have gone through, y no saben no saben exactamente cómo defenderse porque no sienten como que se están siendo apoyados por la justicia. They don't know where to go because some may not feel like that they are being somehow protected by the system. And are you referring to sexual abuse of children? ¿Te refieres a abuso sexual de niños? Correctamente. Yes, tenemos algunas inquietudes y algunas quejas de algunas personas, ¿verdad?, que han pasado por esto. Pero realmente, como son ilegales, con honestidad hablo, se abstienen a buscar que la justicia proteja esos casos y prefieren mejor sacar a sus hijos de aquí. People who's gone through this, but because, and I'm going to be honest, they are undocumented. They are afraid to come forward to present these cases, and so things have gone under the radar, so to speak. Okay, well, one thing I'll have to say is sexual abuse, oftentimes child sexual abuse, is also considered a part of domestic violence as well. Una cosa que quiero decir es que este tipo de abuso a niños también se considera como parte de abuso doméstico. And in both the child abuse statutes, the child abuse law, as well as the domestic violence laws. Tanto las leyes que abogan por la violencia doméstica como para los estatus que rigen también lo que es el abuso de niños. And persons are protected from, let's say, threats of being deported and threats of being taken away based on their status, their illegal status, if they're undocumented. Las personas tienen protección en contra de lo que es deportación, llámese por el hecho de que sean indocumentados o lo que sea. Ellos están protegidos bajo la ley. And that's very important to note, because even in cases whereby the victim is in a situation where they're undocumented, they might depend upon the perpetrator of the violence and to get their papers, to get their green card and that sort of thing. It's very important to note that those threats
are a part of the violence that keeps them from reporting. But the law actually protects persons who are undocumented from being deported once they make the report of domestic violence, including sexual abuse of their children or other children. Es importante saber que estas personas que se sienten amenazadas, porque muchas veces las personas que es el abusador, usualmente ellos o están en procesos para obtener papeles a través de esta persona, ¿no? Pero quiero que sepan que están protegidos bajo la ley en estas circunstancias, así que no deben temer a ninguna represalia de deportación o otro tipo de represalias. So it's important that the victims of these crimes, or the persons who are protecting the children who are the victims of these crimes, understand that they don't need to be intimidated. Es bien importante saber para que entiendan la gente dentro de la comunidad que tienen este tipo de casos, que representan niños que han sido abusados, de que ellos no tienen que tener ningún temor a represalia alguna. Yo hice esta pregunta en base a casos que nos han llegado a la Asociación de Mujeres Latinas Incorporada, la cual, pues, Dios me ha permitido ser la presidenta. I bring these questions because those questions have come to us within the Hispanic Women Association, which God has enabled me to preside. Y tenemos casos de padres que no en lo que es el área sexual solamente, sino verbal y físico, abusan de los niños y las madres tienen miedo a ir a la justicia. We have cases where fathers specifically have not only sexually but also or verbally are abusive towards the children, and the mothers are afraid of coming forward. ¿Qué departamento podemos tocar la puerta que defienda a esas madres que están siendo físicamente, emocionalmente abusadas? Which doors can we knock on to help these women, these mothers and children that are being abused in this way, physically and verbally, emotionally. And emotionally? Well, the doors that you should knock on, first of all, definitely report. And being fully aware of the fact that people are intimidated, people are sometimes, as you said, the parent is also. Definitivamente debemos de reportar estas cosas, y aunque sabemos que muchas veces las madres tienen miedo, tienen temor. The parent is also a subject of abuse as well. El padre también está sujeto a ser abusado también. But it is important to make those reports and know that you would be protected. Es importante saber que puedes reportar estas cosas y que serán ustedes protegidos. They can be reported to the Department of Human Services. Vayamos al Departamento de Servicios Humanos. As well as the Virgin Islands Police Department. Y también a la policía de las Islas Vírgenes. Entonces, si una persona tiene un caso, ¿verdad? Y no lo reporta, ¿está violando la ley? So if someone has a case and it's not reported, are they not complying with the law? It depends. There are certain persons who are required by law to report suspected child abuse. Todo depende, porque hay gente específica que se les requiere que reporten este tipo de casos de abuso de niños. And those persons usually are, I believe, and I don't have the law in front of me, but that includes teachers, educators, doctors, nurses, healthcare professionals. Include a maestros, educadores. Parent who is a caretaker who is responsible for the caring of a child, and they don't report what is going on or what they've seen, also could be guilty of child neglect as well, and in not reporting. También al padre, la madre que está cuidando de este niño, que es la persona que por ley protege al niño y no reporta, pues entonces. And it would be that they are complicit also, a participant in the abuse as well. Eso denota que entonces como que ellos le permiten o también coparticipan en de esa manera dentro del abuso. Bueno.
So the caretakers, it would be parents or guardians, have that responsibility as well for the protection of the child. Así que aquellos que están ahí, los padres, aquellos que cuidan a los niños, tienen deben de hacerlo, tienen esa encomienda de también hacer estos reportes. I must say also, it is highly encouraged that persons, not even in those relationships, but when they see a situation that this is occurring, when they see a situation of suspected child abuse, it is so important that they make those reports. También es altamente recomendado para cualquier persona dentro de la comunidad, cuando ve este tipo de cosas pasando, que tenemos que reportarlo. And they can make those reports confidentially to Department of Human Services, the Virgin Islands Police Department, without fear of reprisal. Y pueden hacer esto confidencialmente al Departamento de Servicios Humanos, a la policía, y esto sin temor a represalia ninguna. And let me say one more thing, that it doesn't have to be that they're sure that it's occurring. Y quiero decir esto, que no tienen que estar seguros de que está pasando. But the law allows you to make that report if there's a suspicion of child abuse, a reasonable and good faith suspicion that it's going on, and then it'll be investigated once you make that report. Aún si tienes una sospecha, solamente algo que te diga, oye, yo sospecho de que hay algo está pasando ahí. ¿Cuáles son los proyectos que tiene su departamento para 2020? What projects do your office have towards 2020? For 2020, we have a number of projects in line, but I want to just go back really quickly to the discrimination. Tenemos muchos proyectos, pero quisiera retroceder un poquito en cuanto al asunto de discriminación. Okay, under our laws, the civil rights laws, we take discrimination based on national origin, as well as other race and other suspect classes. Dentro de lo que son los derechos civiles, nosotros tomamos muy en serio esta cuestión de lo que es la ley para lo que es nacionalidad y orígenes. And one of the things that I've looked at since I've come in, and I've realized that we once had a civil rights commission. Me he dado cuenta de que desde que entré que en un momento dado teníamos una comisión de derechos civiles. And it is required by law, actually, a civil rights commission that has been established or had been established many years ago for the purpose of addressing discrimination complaints as well. Y era una división que había sido establecido por la ley para poder abogar, ¿verdad?, por este tipo de asuntos de discriminación. And it was housed in the Attorney General's office. Y esto se llevaba a cabo dentro de la oficina del Procurador General. But for some reason over the years it has gone. It's Pero been por alguna dismantled. razón u otra, a través de los años se ha desmantelado. And as I indicated a few months ago in a press conference with the Governor Albert Bryan, Y como indiqué hace unos meses en una conferencia con el gobernador Albert Bryan, we're looking to recreate and develop that Civil Rights Commission because it's absolutely necessary. estamos buscando recrear esta comisión porque es absolutamente necesario. And I was unaware of this, what you're just telling me, I'm learning today about the discrimination. Excelente. And so that's one of the things we'll be looking towards in 2020. No me había dado cuenta de lo que está pasando, Lo logramos. de lo que ustedes me están trayendo a mí a colación ahora mismo, que es parte, lo que les acabo de explicar es parte de nuestros proyectos para el 2020. In addition to that, for 2020, to continue with answering your question, in addition to the civil rights, getting the Civil Rights Commission and Y everything up, añadiendo a esto, de acuerdo a lo que vamos a hacer para el 2020, para así responder a tu pregunta, we're just developing and bringing up the staffing levels at Department of Justice. estamos desarrollando y también estamos trayendo más personas a trabajar dentro del Departamento de Justicia. In about every area so that we can better serve the community En todas las áreas para poder servir aún mejor a la comunidad. because upon coming in April, coming on board, I've seen that the Department of Justice is severely understaffed in various divisions. Desde que entré en abril vi que sí, no teníamos el personal necesario dentro del departamento y por eso estamos trabajando. So we're focusing on that for this first year Nos of estamos increasing that. enfocando en aumentar el personal dentro de este año. Pertenezco como líder comunitaria
a la Asociación de Mujeres Latinas. I'm part of the Association of Latin Women as a leader. Pero me interesa realmente que nosotros se nos tome en cuenta de una manera más abierta en las Islas Vírgenes, de que vinimos los latinos a fomentar el crecimiento económico y social de las Islas Vírgenes. But I'm really interested in advocating and to bring out the message that we, the Latin community, have come to the USVI for the betterment and growth of our social economic platform here within the U.S. Virgin Islands. Oh, well, I have no doubt about that. And in fact, much members of our Department of Justice family are also from the Latino community. No tengo ninguna duda de eso, y le puedo decir que algunos de los miembros de nuestro Departamento de Justicia también son latinos. Oh. Wow, eso merece un aplauso. Eso merece un aplauso. Somos toda una familia. Eso es así. Vinimos a tratar, ¿verdad?, de que pues seamos una comunidad fuerte y poderosa para que todos crezcamos y que esto salga a un mejor futuro para todos. We just want to really knit together as a community so we can be strengthened, be stronger together to create a better future. Absolutely. A todos los radioescuchas, muchísimas gracias. Este fue su programa radial del día de hoy, 11/29 del 2019, el cual, señores, se terminó la temporada de huracanes. Thank you all. This has been our program today, and a day where we can say without shadow of a doubt that we're not going to have any more hurricanes. Not this year. Y pues fue para nosotros un honor, un alto placer tener en esta preciosa mañana a la Procuradora General. It was an utmost pleasure Denise to have George. Attorney General Denise George. Muchísimas gracias. Thank you much. Thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. Gracias.